Qué gozo que podamos estar aquí esta mañana. Mientras estábamos en el tiempo de alabanza, yo sentía de parte del Señor aquella frase que dijo alguna vez a sus discípulos: cuánto he anhelado este momento. Y el Señor me decía: cuánto anhelo cada uno de estos encuentros de mis hijos conmigo. Cuánto ama el Señor su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla, para perfeccionarla, para hacerle un instrumento de bendición. El Señor me decía: diles a mis hijos que yo valoro su esfuerzo, su entrega, su disposición para venir a encontrarse conmigo, y que anhelo cada semana, cada instante, cada momento el que podamos estar juntos. Normalmente hacemos planes con mucho tiempo, con algo de meses para venir, pero esta fue una invitación sorpresa. Habíamos orado por la iglesia, sabiendo que estaba atravesando algunas pruebas, situaciones, como siempre, porque el enemigo no quiere que haya personas como usted y como yo, que nos acercamos a Él para llenarnos de un espíritu diferente, de una actitud diferente, de un corazón diferente. No somos mejores, ninguno de nosotros. Simplemente es su gracia obrando en nuestro corazón. Su carne y la mía son tan débiles como las de cualquier otro, pero es por su gracia y por la obra de Dios en el corazón que podemos estar fieles, estables y constantes, permaneciendo en la obra del Señor. Las pruebas son duras, siempre lo han sido, y probablemente conforme nos acercamos al día en que Cristo venga, lo serán más. Gracias a Dios que no estamos solos, que Él está en medio de nosotros como poderoso gigante. Sé que a veces nos sentimos solos, pero no siga los dictados de su corazón, los dictados de su alma, y mucho menos los pensamientos del diablo. Iglesia, están en las manos todopoderosas del Señor, y Él tiene un propósito en medio de cualquier situación, cualquier circunstancia. Fue hace, ¿qué será? 2 semanas, pastor, que te comunicaste conmigo y llegó la invitación. Y siempre tengo dificultad. Yo trato de compartir enseñanza y teología y Biblia con mi congregación, y sufro cuando tengo que ir a otras congregaciones que no conozco su enseñanza, su enfoque, su énfasis, sus situaciones, su problemática. Pero una de las cosas lindas de esto es que el Señor sí conoce su iglesia. Así que orando le decía: Señor, dame una palabra cierta para mis hermanos, una palabra que venga de tu corazón, no de mi corazón, sino de tu corazón. Y los pastores siempre tenemos algún buen tema preparado, alguna buena cosa que decir, pero le decía: dame alguna buena palabra que venga de tu corazón al corazón de todos. Y en una de las noches el Señor me dijo: esta palabra no es solo para Frater, es para ti y es para el pastor también. Así que tiemblo al pensar que pueda ser fiel en transmitir lo que el Señor me quiso que dijera. Empezamos muy serios, pero a mí me gustaría que termináramos con una irrupción de alabanza y de gloria al Señor. Así nos invita el salmista en el Salmo 66. Y esa es la palabra que creo el Señor puso en mi corazón para compartir con todos y cada uno de ustedes. Salmo 66 es una alabanza por los hechos poderosos de Dios. Es una invitación a venir, ver y escuchar lo que Dios es capaz de hacer con pueblo que se entrega de corazón al Señor. Venid, ved y oíd. Y
será una de las invitaciones, una de las cosas que el Señor hará en medio de su pueblo. Este es un salmo de acción de gracias y se invita a todas las naciones, pero de una forma particular a su pueblo y de una forma individual a cada uno de sus hijos. Se nos invita a darle gracias a Dios, a alabar a Dios, en primer lugar por las pruebas generales de su poder soberano en toda su creación. Pero también se nos invita a alabar a Dios por sus obras con el pueblo de Dios en el pasado, con Israel en el caso concreto del Salmo 66 y con la Frater en el caso concreto de su historia gloriosa, que no tiene sino un buen rumbo porque está en las manos de Dios. Se nos invita a alabar a Dios por las señales especiales de su favor para con el pueblo en el presente, y finalmente el salmista alaba a Dios por sus experiencias personales de la bondad de Dios hacia él y especialmente por contestar sus oraciones. Lea conmigo el Salmo 66, versículos 1 al 4. Podemos leerlo juntos. Salmo 66, 1 al 4. Dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Esa es una exhortación de parte del salmista a alabar a Dios, a darle gracias, insisto, por las pruebas muy evidentes en toda la creación. Dice que todos los pueblos indistintamente debemos aclamar a Dios con alegría, toda la tierra, y cantar la gloria de su nombre, y hacerlo con énfasis, con exaltación, con gozo, y decirle a Dios: cuán asombrosas son tus obras, y reconocer que por la grandeza del poder de Dios se someterán a él sus enemigos. Aclamad a Dios toda la tierra. Y así ha de ser, porque Dios es bueno para con todos. Espero que usted pueda decir amén. Dios es bueno para conmigo. Dios ha sido bueno. Salmo 145, versículo 9, dice que bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia es sobre todas sus obras. ¿Cuántos pueden decir: para mí ha sido bueno el Señor? No me ha abandonado el Señor, está conmigo. Y cada hombre, cada persona, indistintamente su credo, indistintamente su nivel académico, indistintamente de cualquier situación, debería alabar a Dios, porque es parte de la ley de la creación y se exige de parte de Dios a todas sus criaturas. El Salmo 150, versículo 6, dice que todo lo que respira, ¿qué debe hacer? Alabar a Dios, alabar a Dios, debe darle gracias a Dios. El salmista se da cuenta de cómo Dios está obrando e interviniendo en la historia, y cierra esta sección del Salmo 66, estos primeros 4 versículos, con una conclusión antes de hacer una pausa, porque eso significa la palabra Selah, una pausa para meditar en lo que se ha dicho, una pausa para meditar en lo que se ha cantado. En este caso del Salmo 66, dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y eso ha de ser así porque es una predicción de lo que vendrá en los tiempos futuros. Dice que el conocimiento de la gloria de Jehová llenará toda la tierra, así como las aguas cubren el mar. Y el salmista estaba expectante de esto, pero él no estaba esperando a aquellos tiempos, sino él quería ser pródigo en alabar a Dios, en insistir en que cada ser humano debería pagar tributo de adoración, de alabanza, que cada nación, y no solamente el pueblo de Israel, cada persona, y no solo la iglesia, cada creyente, y no solo el grupo de alabanza o los panderistas y todo ello, sino que todos demos gloria al Dios de Israel. Y hemos de ser muy fervientes en espíritu.
celosos en darle toda la gloria a Dios, en publicar sus alabanzas, porque Él es digno y merecedor de todo esto. Y la Biblia dice: aclamar a Dios con alegría, con gritos de júbilo, con exaltación. Dice que toda la tierra adorará al Señor y cantarán a su nombre, exaltarán su nombre, su persona, las excelencias de su ser, porque nada podemos añadir a su gloria, pero sí reconocerla, ¿verdad? Con todo nuestro ser. Es el deseo del corazón del salmista, y debería ser nuestro deseo que todas las personas, todos absolutamente, le den a Dios su lugar, su sitio de honor que se merece, porque Él es quien nos da sustento, nos da aliento, nos da todas las cosas, y es merecedor de toda adoración. Así que deberíamos cantar con alegría, cantar gozosos y alabar a nuestro Señor, porque el tema de nuestra alabanza es glorioso. Más nosotros que tenemos el privilegio de vivir en esta dispensación de la gracia, debería sernos asombroso. Siempre me impactaba, el rey David decía: meditaré en las maravillas de tu ley, y hablaba de todo eso. Y usted y yo, que hemos leído alguna vez Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, decimos: pues sí, hay muchas cosas gloriosas, pero hay otras que, ay, la ley, ¿no es cierto? Iniciamos enero así: voy a leer toda la Biblia. Llegamos a Éxodo y vamos con enjundia. Llegamos al tabernáculo y tanta descripción nos frena. Llegamos al Levítico y no hay muchas maravillas para el que no ha estudiado a profundidad aquello, ¿verdad? Imagínense si el salmista ha vivido después de Cristo. Su tema sería la cruz, la gracia, el perdón, la justificación, la adopción, tantas y tantas cosas que Dios reservó para nosotros y que hemos de valorar, iglesia, con todo nuestro corazón. Este cántico nos dice en el versículo 5 al 7: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre todos los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en Él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Y en este cántico, en esta invitación a agradecer a Dios, a alabar a Dios, uno de los motivos que Él tiene son las razones, los favores y las maravillas que Dios hizo para con su pueblo en el pasado. Se nos invita a venir y ver las obras de Dios, porque las obras de Dios le alaban. Usted y yo podemos o no hacerlo, pero las obras de Dios lo alaban. Todo a nuestro alrededor exalta al Creador. Todo a nuestro alrededor se une en un concierto, pero usted y yo tenemos una libre voluntad para decir: sí participo, sí me involucro, sí permito ser integrado a todo este espíritu de adoración. Podemos tomar una decisión, pero las obras de Dios le alaban. Y quizá una de las razones por la que usted y yo no alabamos más y mejor al Señor es porque no abrimos nuestros ojos espirituales, es porque no observamos sus obras y lo que Él hace día tras día a favor de nosotros. No lo vemos con la debida atención y el espíritu apropiado. En el libro de Job, el capítulo 12, versículos 7 al 10, Job 12 del 7 a 10, dice el escritor sagrado: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Pregunta a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Dice Job 12:9: ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Qué cosas de todas estas no entienden que la mano de Jehová las hizo? Versículo 10: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Pregunta a las bestias, pregúntales: ¿por qué alaban a Dios con tanto entusiasmo?
Pregunta a las ballenas por qué se elevan a pesar de pesar toneladas y elevan una canción. Pregunta a los pájaros por la mañana por qué cantan tan contentos, si quizá hoy algún chamaco los tire con una piedra. ¿Qué cosas de todas ellas no entienden que Dios los hizo? Y en la mano de ese Dios que a veces tú y yo ignoramos, en las manos de ese Dios que a veces tú y yo pasamos por alto, en la mano de ese Dios al que muchas veces no queremos someternos, en su mano está nuestra alma. Si Él simplemente pusiera su dedo aquí, usted y yo dejaríamos de ser, y nuestra historia se cerraría para siempre jamás, y nuestra eternidad estaría sellada. Que su corazón y el mío pueda entender que en su mano está nuestra alma, y el aliento de todo ser viviente depende de Él. Por eso deberíamos alabarle. ¿Qué cosa de ella no entiende que el Omnipotente la hizo? Y pareciera paradójico que un pajarillo con mucho menos cerebro que usted y yo, ellos sí entiendan que Dios los hizo y que han de alabarle con todo su ser. El Salmo 95, versículos 6 al 11. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor en todo tiempo. Y hace memoria el salmista de lo que pasó en aquel momento. Acababan de tener una liberación gloriosa, habían danzado con toda su energía a la orilla del mar, pero cuando vinieron las pruebas en el desierto, empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a renegar, empezaron a hablar de regresarse a Egipto, de someterse otra vez al faraón que estaba destruido, sin siervos, sin ejércitos, una nación en bancarrota. Y ellos decían: nos iría mejor allá. Murmuraron contra Moisés y dijeron: mejor nos hubieras matado allá y no nos hubieras traído aquí. Y era tan triste para Dios aquello, tan deplorable para Dios el corazón humano. Pero aún así Dios los bendijo. Dios hizo que salieran aguas de la piedra. Dios hizo traer pan y carne sobre el pueblo y les dio en abundancia hasta que se saciaran. Y por supuesto, para muchos de ellos volvió la alegría y la felicidad. Pero Dios estaba enojado, triste de que no entendamos que Dios es fiel y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Brille o no brille el sol, haya ovejas o no en los corrales, decía Habacuc, dé la higuera o no su mantenimiento, Él está en medio de su pueblo. Y le afecta el que usted y yo seamos cristianos emocionales y sentimentales, y que no nos acordemos que también es necesario cantar a Dios, alabar su grandeza en los tiempos difíciles, porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Así es conocido en la Biblia, así debería ser conocido por su pueblo, como Dios fiel, como Dios grande, como Dios que no falla, como Dios que siempre está ahí. Amado y amados hermanos de la iglesia, que podamos ser un pueblo que le alaba por lo que Él ha hecho en el pasado, y que lo tengamos en cuenta, no solo cuando las cosas van bien,
Porque a partir de ahí había pan todos los días, había agua siempre, había sombra en el día, había luz y fuego en la noche. Su calzado no se envejecía, su vestido no se acababa, no se enfermaban, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que confunde la provisión de Dios con el gozo de Dios. Hay mucha gente que cree que porque le va bien, todo está bien, y que porque le va mal, todo está mal. Hay mucha gente que porque le va bien cree que Dios está contento. Vuelva a leer lo que dice la Biblia, Salmo 95:10. 40 años, ¿qué? Estuve disgustado con la nación. 40 años estuve disgustado con la nación, pero no le faltó pan, no le faltó agua, no le faltó calzado, no le faltó vestido, no le faltó ninguna de sus necesidades. Pero el que no te falte nada no quiere decir que tienes a Dios contento. Quiere decir que Él es fiel, que Él no falla a sus promesas. Pero tú deberías responder a este Dios con un arrodillarte, un postrarse en su presencia, un alabarle y darle gracias a Dios con todo el júbilo. Y Él dijo: ahora sí están contentos, pero se van a perder lo que yo tenía para ellos más allá. No entrarán en mi reposo, no entrarán en la tierra prometida. Se contentaron con muy poco, se contentaron con muy poco. La verdadera vida espiritual viene de tener a Dios contento, de que aunque todo mundo piense lo contrario, tú experimentes en tu espíritu que los cielos se abren y te dicen: no te preocupes, eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. No te preocupes. Aunque no hayas entrado en el reposo, aunque no hayas visto todos tus sueños cumplidos, no te preocupes. Yo te lo prometí y lo voy a cumplir, dice el Señor. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22. El apóstol Pablo escribe a estos habitantes del imperio, y especialmente a los creyentes, que el problema del ser humano, Romanos 1, 18 al 22, era que había ira de Dios revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sigue hablando el escritor sagrado. Vieron las obras de Dios, pero no le glorificaron como Dios se lo merece. No le glorificaron con todo su ser, con todo su corazón, con toda su alma. No le dieron la gloria que a Él se merece, sino que empezaron a explicar razones, justificaciones, y algunos llegaron a la soberbia de decir: yo no necesito a Dios. Oh, tu alma está en las manos de ese Dios a quien desprecias, y es por su fidelidad que estás en pie. No es por tu gracia, por tu habilidad, por tu capacidad, por tu poder. Es por la gracia de Dios. No te envanezcas en tus razonamientos, porque quizá ahora mismo estás viendo: efectivamente mi corazón está lleno de tinieblas, mi corazón está atado, está cautivo, está frío, está muerto para con Dios, cuando todo a tu alrededor proclama la vida y las grandezas de Dios. Sacúdete eso en el nombre de Jesús, que las cadenas sean rotas y que puedas decir a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Que puedas despertar de tu sueño como Jacob se despertó y dijo: Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, pero algunos no lo vemos.
Me gozaba con los que hoy se bautizaron, haciendo pacto con Dios y con la frater. Y ojalá que así sea todos los días de su vida. Y hemos de orar porque así sea, y hemos de dar ejemplo para que así sea. Salmo 66 nos dice que debemos venir y ver las obras de Dios, pero no solamente verlas y ya. Versículo 5, venid y ved las obras de Dios. Nos dice más adelante que debemos también, o más atrás, perdón, versículo 3, decirle a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas, cuán poderosas. Y el original dice cuán pavorosas son tus obras. Son tan portentosas que cuando uno las ve, infunden pavor del Dios tan grande, de su despliegue asombroso y poderoso. Y así nosotros deberíamos considerarlo. No es cosa fácil, amado, sustentar a todo nuestro planeta. No es nada fácil tener el control de todo el universo. No es nada fácil en pensar todo el alimento que como humanos consumimos, toda el agua, todo el oxígeno, todas las cosas que se requiere para que tú y yo podamos estar en pie. El planeta está en crisis, pero Dios está en control. Job capítulo 22 dice que sin embargo algunas personas, a pesar de ello, no tenían temor reverencial a la providencia de Dios. Job capítulo 22 versículos 15 al 18. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. Y pregunta el escritor sagrado: ¿y qué les había hecho el Omnipotente? Léalo conmigo en el versículo 18. Les había colmado de bienes sus casas. Les había colmado de bienes sus casas. Pero ellos decían a Dios: apártate de nosotros, no te necesitamos. Por eso concluye esta porción diciendo: pero sea el consejo de ellos lejos de mí, porque yo voy a alabarle. Yo voy a decir: mi casa está llena de bendiciones, mi vida está llena de bendiciones, estoy en pie y es por su misericordia. Y le voy a alabar y le voy a decir a Dios: no te alejes, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Dile a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Estas obras de Dios infunden también pavor con frecuencia a los enemigos de Dios y los obligan a someterse a Dios. Dice el versículo 3 del Salmo 66: por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Quizá no voluntariamente, pero tendrán que hacerlo. Hubo un fanfarrón que dijo: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. No está entre mis dioses, no lo voy a obedecer. ¿Por qué he de hacer su voluntad, Moisés? Y Dios le dijo: ¿quieres conocer a Jehová? ¿Quieres saber quién es Jehová? ¿Quieres ver si puede o no más que tus dioses? Y uno por uno fue derrotando los dioses de Egipto, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y Dios le decía a Moisés: todavía no nos vamos. Quiero contestarle la pregunta a este fanfarrón de quién es Jehová. Y quiero que mi nombre sea conocido en todas las naciones. El pueblo de Dios no conoció a su Dios.
A mí me impresiona tanto leer que cuando llegaron al borde de la tierra prometida, olvidaron sus obras y se dieron por vencidos y dijeron: mejor no regresamos. Y anduvieron 40 años vagando en el desierto, 40 años innecesarios. Un funeral tras otro, decenas o centenas de funerales diarios, hasta que murió la generación incrédula y finalmente estaban listos para conquistar la tierra prometida. 2 de ellos fueron enviados a Jericó. Entraron y empezaron a ver, y finalmente llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab, y ella les dijo: señores, hemos oído lo que Jehová Dios hizo a los egipcios, y en nuestra tierra, 40 años después que ustedes han llegado y que el rey ha convocado a los más valientes para decir: vamos a enfrentar al pueblo de Israel, las piernas de los más valientes tiemblan la una contra la otra. Así están. Y yo me pregunto, si el pavor les duró 40 años, ¿cómo habría estado en aquellas épocas? ¿Por qué cree que estaban encerrados en los muros? ¿Por qué cree que no salieron a combatirlos? El pavor de Dios se había apoderado de ellos. Algunos se ven obligados así por la fuerza a someterse a Dios. Y si Dios lo ha hecho contigo, dale gloria a su nombre, porque podría haberte desechado, pero Él ha sido insistente para que tú hagas las paces con Él bajo sus propios términos. Las obras que Dios hace, dice el Salmo 66, son beneficiosas para su pueblo. Salmo 66, dice versículo 6: volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Obras tremendas. Cuando Israel salió de Egipto, Dios abrió el mar y ellos pasaron como por tierra seca. Les animó a través del desierto, les fue conduciendo y guiando. Y cuando llegaron a Canaán, una vez más abrió las aguas del Jordán, que en ese tiempo estaba crecido, y por el río pasaron a pie. Eran fiestas asombrosas, eran fiestas impresionantes, eran cosas que se recordaban vez tras vez, vez tras vez. Y yo creo que en la Frater hay muchas cosas que deben recordarse vez tras vez, especialmente en los tiempos malos. Hay cosas que en los matrimonios y en las familias deben recordarse vez tras vez para inspirar nuestra fe. Samuel lo hizo, ¿se acuerda? Cuando los filisteos estaban bravos, él puso una piedra, derramó aceite y le dijo al pueblo a fuerte voz: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí Jehová ha estado con nosotros y lo seguirá estando, porque es su promesa. En el Salmo 78, versículos 3 al 7, Salmo 78, versos 3 al 7, dice la palabra de Dios: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, ¿qué dice? Que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten también a los suyos, a fin de que pongan en Dios, ¿qué, mis hermanos? Su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden los mandamientos del Señor. Y nosotros tenemos que hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho a través de la historia, porque pudiera ser que al no oír esos testimonios, el corazón de nuestros hijos se torne confiado, apático, indiferente a todo lo que representa ser un pueblo como lo son ustedes, ser el pueblo de Dios.
La contaremos a nuestros hijos, que lo sepa la generación venidera, para que pongan en Dios su confianza. Porque los gozos de nuestros padres deben ser también los nuestros, y deberíamos considerarnos partícipes de todas sus bendiciones y de todo lo que nuestros antepasados nos dejaron. Obras portentosas, dice el Salmo 66. Versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Él señorea con su poder para siempre. El salmista podía verlo a través de la historia. Sus ojos están al pendiente de las decisiones de las naciones. Hubo un Amalek en medio de la peregrinación en el desierto. Moisés y todo el liderazgo le dijeron: déjanos pasar por tu tierra, no dañaremos nada y pagaremos cualquier cosa, simplemente vamos de paso, vamos hacia allá, déjanos pasar. Y ellos dijeron: no van a pasar, ustedes hasta aquí llegaron. Y entonces tuvieron que armar un ejército, ¿se acuerda? Josué al frente, Moisés en la montaña levantando sus manos, y Aarón y Hur ahí con el viejito sosteniéndole las manos, ¿se acuerda? Pero Dios dijo a Josué, a Moisés: escribe en un libro, voy a tener pleito constante con Amalek, escríbelo en un libro, porque sus ojos atalayan sobre las naciones. Sus ojos atalayaban sobre Nínive. Cuando Josué destruyó a Nínive, él se paró ahí y dijo: maldito el que vuelva a reedificar esto. Y da una serie de cosas que se cumplirían más tarde. Hubo otro rey fanfarrón, se llamaba Sennacherib, un rey de Asiria. Está en Isaías capítulo 36 y 37. No lo busque porque nos vamos a desconectar y no es mi intención distraerlo. Lléveselo de tarea. Sennacherib era un rey fanfarrón, poderoso. Mandó al Rabsaces, a la ciudad, y dijo: he conquistado todos los reinos, todas las naciones, todos los dioses los he conquistado, los he abatido. No hay nadie como mi Dios. Díganle a su rey Ezequías que es un tonto al confiar en el tal Jehová. ¿Qué dioses han librado a los demás de mi poder? Y la cosa estaba fuerte porque le decían los de relaciones exteriores: hablemos en otro idioma, no hables en el idioma del pueblo porque se van a desanimar. Y dijo: no, para que sepan de una vez, para que no los engañen ustedes, tengo que decirse. Y se los dijo en el idioma del pueblo, y la gente temblaba, y el rey también. Pero el rey fue a la presencia de Dios con unas cartas, las puso así ante el altar y dijo: mira cómo nos insultan y cómo te insultan a ti. Y Dios le dijo: déjalo en mis manos. Esa noche el ángel de Jehová salió como nunca. Dice que empezó a meterse en las tiendas, y los hombres más valientes y más bravucones fueron cayendo uno a uno. 185,000 murieron en una noche. Te lo digo una vez más: en las manos de Dios está el alma de todo ser viviente. No sea rebelde, porque los rebeldes no serán enaltecidos. Así dice el Señor. Que te libre Dios de llegar a hartarlo. 185,000 en una sola noche. Humillado el rey porque se había metido con la persona equivocada.
y quiso creer que Dios era el mismo que el de todas las naciones, pero no es así. Y la Biblia nos dice, amados, y hemos de alegrarnos en eso, que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Las victorias del pasado tienen que fortalecernos en el presente. Número 3, Salmo 66, versículos 8 al 12, el salmista les llama la atención a las señales especiales de su favor para con el pueblo. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Hay dos razones aquí que se nos dan por las que nosotros deberíamos bendecir a Dios. Y la primera tiene que ver con el hecho de que Dios nos protege y nos guarda. Él preservó la vida a nuestra alma, es decir, a nuestra persona. Él nos dio el ser y nos lo conserva como un acto constante de su poder creador. Y en medio de nuestra existencia nos da la felicidad de saber que Él está con nosotros. Por eso dice, preservó nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque si Él no fuera nuestra fuerza, nos doblegaríamos, nos abatiríamos. Pero es en su fuerza. No permitió que nuestros pies resbalasen. Y habla de liberación, de grandes apuros y angustias. No se dice cuáles hayan sido. Y yo creo que es parte de el propósito de Dios de ocultar los apuros para simplemente decirnos: no importa la prueba, no importa la lucha, no importa el apuro, el que sea, Dios estará ahí. Dice: nos metiste en la red, y habla de sentirnos atrapados, sentirnos inmovilizados, sentirnos cautivos, sentir que el corazón nos palpita porque no sabemos qué seguirá en esa trampa. Sentir que nuestra vida pende de un hilo. Y dice: así estábamos, nos metiste en la red como en una prisión merecida. Pusiste sobre nuestros lomos un peso tan grande que nos aplastaba. Y puede ser algo físico, puede ser algo moral, puede ser algo espiritual, puede ser de muchas maneras. Nos pasaste por el fuego y por el agua. Isaías capítulo 43, versículo 2. El profeta nos dice de parte de Dios: cuando pases por las aguas. No dice si alguna vez llegaras a pasar, sino cuando pases. Porque es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios. Pero cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es su promesa, amados. Y en su fidelidad la ha de cumplir. El salmista recuerda en el Salmo 66, versículo 11: nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Y está mencionando todas aquellas cosas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. En el hebreo, esta palabra hombre significa mortal débil y vulgar. Y la idea es esta, la imagen es esta: un soldado caído en el campo de la batalla, mientras caballos y jinetes montados por hombres groseros, vulgares, indignos, pasaban sobre su cabeza, atropellándolo. Y el salmista dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia.
Y esa es la palabra que hace unas noches yo escuchaba de parte de Dios. Y el Señor me decía: esta es para ti y para el pastor de la Frater. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Nos sacaste a abundancia. Yo no sé cómo ni cuándo, pero eso viene de parte de Dios, para que la gente venga y vea y oiga lo que Dios sigue haciendo. Y es para cada uno de ustedes, hermano. Qué glorioso, cuán maravilloso el propósito de Dios. Dice el Salmo 66, versículo 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y es que usted y yo lo sabemos, es por medio de las aflicciones que somos probados como la plata y el oro en el crisol. Las gracias espirituales que Dios nos otorga son ejercitadas con la prueba. El carácter santo se vuelve más fuerte y más activo, se mejora, como sucede cuando a la plata se le aplica el fuego y se ve libre de la escoria, y esto nos será de gran beneficio, pues así seremos hechos partícipes de la santidad de Dios. Hebreos 12 nos dice que nuestros padres, Hebreos 12:10, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos conviene, para que participemos de su santidad. Y esto es lo que Dios ha estado haciendo con ustedes, amados. En una sucesión rápida de figuras, Israel es representada como siendo probada, como se afina la plata, como siendo encarcelada y atrapada en una red, como siendo afligida a trabajar horas extras como esclavos, como siendo pisoteada por hombres malos, como siendo expuestos a peligros terribles, como si pasaran por el fuego y por el agua. Aún así, cosas que podrían derrotarles, definitivamente Dios trajo liberación sobre ellos. Dice: les sacó a abundancia, les sacó a abundancia. Y el Señor nos sacará a abundancia porque Él es fiel, porque Él es bueno. Salmo 66, el salmista termina alabando a Dios por sus experiencias personales. Porque cada uno, en medio de la crisis en el matrimonio, en medio de la crisis en la familia, en medio de la crisis en la iglesia, reaccionamos de diferente manera. Algunos se acercan más a Dios que a otros, algunos se afianzan más, otros están con duda y reserva, otros se desaniman y ven las cosas desde lejos. Pero yo quisiera hacer un llamado de parte de Dios a cada uno de ustedes a tener esta experiencia que tuvo el salmista. Salmo 66, versículos 13 al 20. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista empieza a alabar a Dios por sus experiencias personales de la bondad de Dios hacia él a través de todas estas cosas. Después de exhortar a todos a bendecir a Dios, el salmista se exhorta a sí mismo y toma resoluciones. Haré a Dios una entrega costosa. Le pondré mi todo en el altar y le diré: no importa lo que pase, no importa lo que venga, sigo siendo tuyo. Entraré en tu casa con holocaustos. Quiere que sus sacrificios sean públicos, sean hechos delante de todos y en el lugar destinado por Dios. Los sacrificios que el salmista promete son los mejores, los más caros.
los holocaustos, donde todo se rendía a Dios, donde todo era quemado. Le decía anoche a algunos hermanos que yo estaba en el púlpito y veía el humo así. Yo decía, es la gloria de Dios en el tabernáculo. Y luego olía a carne. Yo decía, hacía de haber olido por allá con los holocaustos. Bueno, algo así. Entraré en tu casa con holocaustos. Que la víctima sea consumida completamente en el altar. Los mejores animales, los animales engordados, los carneros con sahumerio, es decir, un olor agradable de incienso añadido a aquella combustión del animal. El incienso simboliza la oración, la intercesión de Cristo por nosotros, sin lo cual lo mejor de nosotros sería como basura delante de Él. Pero nuestros sacrificios, nuestra entrega son aceptados por la mediación de Cristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y nosotros entendemos aquí que el salmista dice, cuando estaba en angustia, yo le prometí a Dios tantas cosas, porque eso nos es dado a la mayoría, ¿verdad? Dios, si me ayudas, Dios, si arreglas este problema. Él dice, muy bien, Dios ya lo hizo. Y quizá para algunos todavía no lo haga, pero reciba la palabra de Dios. Pasamos por el fuego y por la prueba y nos sacaste a abundancia. Te pagaré mis votos, te pagaré lo que prometí cuando estaba en angustia. Haré lo que dije y lo voy a cumplir. Quizá la gente estaba viéndolo y estaba expectante, porque las obras de Dios pueden ser vistas, pero sus tratos con la persona, sus tratos con el individuo, tienen que ser platicados, tienen que ser contados. Muchos pueden saber lo que alguien está viviendo, pero nadie puede saber lo que está pasando en su corazón, ¿verdad? Nadie puede saberlo. Yo veía aquí a Emiliano en pie y podía ver la obra de Dios en él, pero cuando él me abre el corazón de lo que está pasando con su mami, yo dije, con razón, yo estaría igual de sensible. No sé si igual de agradecido y de gozoso, pero igual de sensible, aunque mi mami ya murió. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha pasado aquí adentro, porque todos han visto lo que ha pasado afuera, pero les voy a contar lo que ha pasado aquí adentro, en mi alma. Y es lo que a Dios le interesa más, tu alma. No lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro. Dios puede calmar el mar, pero primero quiere calmar tu corazón, porque cuando tu corazón, tu alma está bien, hay victoria y el diablo no puede. Es tu fe la que vence al mundo, dice la Biblia. Y empieza a contar, versículo 17, a Él clamé con mi boca, a Él clamé con mi boca. Dios le había infundido un amor a la oración, un deseo de acercarse al trono de la gracia de Dios. Le había ensanchado el corazón para orar como nunca. A Él clamé con mi boca. Y Dios nos manda a orar, y Dios nos da permiso de orar a nuestro Padre. Pero qué maravilloso cuando Él nos da ánimos para orar. Qué espectacular cuando Él nos da las fuerzas para orar y un corazón para acercarnos a Dios. Y cuando usted y yo clamamos a Dios, le exaltamos y Él se complace, porque somos sus bebés ante un Padre omnipotente y amoroso. Se siente honrado con nuestras plegarias. A Él clamé, dice el salmista, y mientras clamaba, lo exaltaba con mi lengua. En el original dice, había alabanza bajo mi lengua,
había alabanza bajo mi lengua, porque lo que procuraba era la gloria de Dios. Consideraba con su mente cómo ensalzar y engrandecer su nombre, porque cuando tenemos oración en la boca, debemos tener alabanza en el corazón. Cuando tenemos oración en la boca, debemos tener fe en el corazón, de que estamos orando a un Dios que escucha y se deleita en responder, porque es grande en misericordia. Pero no solamente su vida de oración había sido vitalizada, pero algo más. Dice el verso 18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, porque amados, somos asaltados, ¿no es cierto?, con la iniquidad, con el resentimiento, con el odio, con la amargura, con la envidia, con el enojo, con pasiones desordenadas en nuestro corazón. Pero había operado en él un miedo al pecado como a un enemigo de la oración. Y él decía: si yo hubiese amado el pecado y me hubiese permitido cometerlo, entonces estaría solo en mis batallas. Dios no escucharía mi oración, ni podría yo esperar respuesta de paz en ello. Pero guardó mi corazón, no permitió que mis pies resbalasen. Ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y para cerrar dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios. Le había concedido una buena respuesta a sus oraciones, y al escuchar Dios su oración le dio una señal de su favor. Por eso concluye diciendo: bendito sea Dios. Porque, amados, lo que obtenemos mediante la oración, hemos de llevarlo ante Dios con alabanza y gratitud. Y para que nadie pensara que le fue otorgada la liberación en base a algún valor personal, en base a algún mérito que tuviese su oración, lo atribuye a la misericordia de Dios. Así que dice: no fue mi oración la que me obtuvo la liberación, sino la misericordia de Dios, que no me fue retirada. Por eso dice, y le invito a ponerse en pie juntamente conmigo, y particularmente a los que se han mantenido en oración con fe, en oración y ánimo positivo delante de Dios. Quiero animarle a que lea conmigo Salmo 66, versículo 20. Léalo fuerte. Dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dígalo una vez más: bendito sea Dios, que no echó de mí su oración, ni de mí su misericordia. Frater, eso es de todo corazón de parte de Dios. Han pasado por el fuego y por el agua. Jinetes cabalgaron sobre sus cabezas, pero Dios los saca a abundancia. ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle gloria al Señor. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu grande misericordia. No somos mejores que los que nos precedieron. Somos inmerecedores de tu gracia y de tu bondad.